Aquí estamos una vez más, gracias a Dios. Así que vamos a leer ahí en Filipenses capítulo 2, qué es lo que Dios en esta hora nos va a hablar a la iglesia y a cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 2. Antes de leer el capítulo 2, quiero narrar un poquito y mencionar cuando Pablo, el apóstol, escribe esta carta a los filipenses. Pablo se encuentra en la cárcel en Roma. Él estaba preso por causa de la palabra y él estaba en una casa rentada, en una casa alquilada, y él se encontraba preso, haz de cuenta, en la ciudad, encadenado hacia un soldado romano que lo estaba siempre vigilando y lo estaba cuidando. El apóstol Pablo siempre también dijo que la palabra de Dios no estaba presa, aunque él se encontrara preso. Entonces, esta carta Pablo se la escribe a esta iglesia, que era una iglesia muy amada para Pablo. A todas las iglesias las amaba Pablo, pero esta iglesia, los filipenses, era una iglesia muy amada para Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo en un viaje misionero se convirtieron una mujer llamada Lidia y un carcelero cuando Pablo estaba en la cárcel en Filipos años atrás. De estas dos personas que se convirtieron se levanta una iglesia, y es la iglesia de los filipenses. Esta iglesia, según la historia, ayudaron al apóstol Pablo en sus viajes misioneros, lo apoyaban financieramente, oraban mucho por él, le tenían mucho cariño al apóstol Pablo. Y esta iglesia, más o menos en un lapso como por 10 años, apoyaron al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Entonces, para Pablo, la iglesia de los filipenses es una de las iglesias que Pablo elogia. Es una iglesia que para Pablo es una iglesia que le causa mucho gozo, mucha satisfacción. Y él les escribe esta carta. En el capítulo 2, quiero comentar yo lo que se trata en el capítulo 2. El capítulo 2, tú y yo leemos el capítulo 2 de Filipenses, y el capítulo 2 habla la Biblia, dice el apóstol Pablo que hay que ayudar a los demás, hay que preocuparnos por los demás. Ahorita, en este tiempo de la pandemia, en este tiempo difícil que todos estamos viviendo en el mundo, yo creo que Dios quiere hacernos más sensibles a cada uno de nosotros, nos quiere sensibilizar el corazón. Pablo, aunque está sufriendo preso, está sufriendo porque estaba entre dos posibilidades. El apóstol Pablo o vivía o moría. Y Pablo está sufriendo ahí donde está prisionero, pero él tiene un gozo y él anima mucho a las iglesias donde, a pesar de lo que Pablo está viviendo, anima a las iglesias, y en este caso anima a la iglesia de los filipenses. Quiero leer ahí en el capítulo 2 los primeros versículos, y yo quiero hablar 3 ejemplos de 3 personajes que hablan en el capítulo 2 de Filipenses, de personajes que algo que hicieron ellos para ayudar a los demás. Capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, en este pasaje, lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 1, lo voy a narrar, lo voy a decir según versión Héctor. En el versículo 1 está diciendo el apóstol Pablo, dice: si Cristo hizo algo en ustedes, si ustedes nacieron de nuevo, si ustedes experimentaron el amor de Dios, si ustedes pusieron su fe en Cristo, si realmente Cristo hizo algo en ustedes, esto hagamos.
Y lo que está diciendo en el versículo 4 está hablando en una cultura como la cultura que se mueve en todo el mundo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Porque todos vivimos en una cultura donde la gente busca lo suyo propio. Este versículo 4 donde dice no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, les está diciendo el apóstol Pablo, algo que muy natural debe de brotar de nuestro corazón es buscar a quién ayudar, buscar a quién transmitirle el mensaje. Siempre algo que produce Dios es un sentir de preocuparnos por los demás, de ayudar a alguien más. Cuando Cristo vino a mi vida hace muchos años, yo rápido me di cuenta, yo no recuerdo si alguien me lo dijo o el Espíritu Santo dentro de mí me puso el sentir que yo iba a trabajar ayudando a otros. Este versículo también aparece en el versículo 21 de ahí del mismo capítulo 2. Dice así, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo en el capítulo 2, lo que narra en sí el capítulo 2, Pablo les está diciendo, ustedes aunque son muy buenos cristianos, pero ustedes no deben de estar enfocados en buscar su propio beneficio. Y el primer personaje, 3 ejemplos pone el apóstol Pablo. El primer personaje pone a Cristo. Y en el versículo 5, es unos pasajes del 5 al 8 o al 11, es unos pasajes impresionantes en la Biblia. Están hablando de la vida de Cristo. Cristo es el ejemplo perfecto de ayudar a los demás. Él nos puso el ejemplo a ti y a mí. De hecho, el apóstol Juan menciona en su carta, primera carta de Juan, él menciona estas palabras, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, Cristo produce un corazón generoso que nos provoca o nos produce para ayudar a otros. Y en el versículo 5 del capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando leemos estos pasajes miramos lo que Cristo realmente hizo para ayudarnos a usted y a mí. Cristo tuvo que hacer algo para salvarnos la vida, para perdonarnos los pecados a usted y a mí. Lo que está diciendo aquí en estos versículos, el apóstol Pablo está mencionando a Cristo como el ejemplo perfecto de ayudar a los demás. Aquí miramos que Cristo descendió del cielo. Dice la Biblia que Él estaba a la diestra del Padre, estaba en la gloria, estaba en su trono y Él descendió de allá. Estaba leyendo en esta mañana el Salmo 113. El Salmo 113 dice la Biblia que Dios sentado en su trono se humilla para mirar a la tierra. Entonces cuando Dios voltea a la tierra ya se está humillando. Ahora Dios mismo, lo voy a hablar de esta manera, Jesús es Dios y Dios mismo descendió a la tierra. No solamente miró a la tierra, descendió a la tierra, se metió en una chavita llamada María y nació como hombre. Nació un hombre. Miramos aquí cómo Jesús o Dios mismo se va humillando, se humilla a la tierra, nace como un hombre. Después como que nace como un hombre, se humilla al grado de un siervo o un esclavo que le lava los pies a los discípulos. Toca a los leprosos, le da vista a los ciegos, le da pan al hambriento. Nosotros para poder ayudar a alguien muchas veces
tenemos que bajarnos del trono. Tenemos que despojarnos de la comodidad. Tenemos que deshacernos de ciertas cosas que nosotros nos gustaría tener o disfrutar para ayudar a otros. Ese fue Cristo, eso Cristo lo hizo. Se despojó de su gloria y vino a esta tierra. Y dice Juan, y habitó entre nosotros. Y no solamente como siervo, la Biblia dice que fue obediente Jesús. En este mundo, en esta tierra, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué dice y muerte de cruz? No se murió él de un ataque cardíaco, no murió él de viejo, no murió él por un paro respiratorio. Jesús murió una muerte vergonzosa. Jesús murió una muerte horrenda, como morían los criminales. Como moría un criminal en los tiempos de Jesús, como morían esos hombres malvados, así Cristo murió en la cruz. Una muerte horrenda, vergonzosa. Eso fue lo que Cristo vino a hacer a esta tierra, y esa fue su humillación para ayudarnos a usted y a mí, para perdonarnos los pecados a usted y a mí. Este pasaje muestra el cuadro. Pablo pinta un cuadro de lo que Cristo vino a hacer por usted y por mí, para que no nos quedemos tú y yo de brazos cruzados, sino que también nosotros debemos de despojarnos, y requiere humillación para ayudar a alguien más. Ahora Jesús, cuando está allí en la cruz, dice la Biblia que Él murió una muerte de cruz. Él llegó a esa culminación para ayudarnos a usted y a mí. Entonces, esto es lo que habla de lo que Cristo vino a hacer, y es el ejemplo perfecto para usted y para mí. Cuando nosotros nos acordamos de lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz, y se nos debe de recordar seguido para que nosotros también nos preocupemos por los demás. Quiero mencionar así un poquito solamente muerte de cruz. Jesús no solamente murió en la cruz, sino que antes de morir, Jesús mismo sufrió la soledad y el abandono de sus discípulos, a quien Jesús les dedicó tiempo. Sufrió el rechazo y el abandono de su propia familia. Pero también Jesús sufrió el abandono del Padre, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todo eso Cristo lo sufrió para ayudarnos a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que muchas veces cuando nosotros nos dedicamos a ayudar a otros, el ayudar a otros es bonito, es como un rosal o como una rosa. Pero la rosa lleva espinas. Va a haber cosas que nos van a doler. Va a haber cosas que nos van a querer decepcionar. Va a haber ofensas de allá para acá muchas veces. O muchas veces vamos a querernos decepcionar del trabajo que estamos haciendo, como que no funciona esto, como que no funciona aquello. Pero la palabra de Dios no está presa, y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y eso fue lo que Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Ahora en el versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce así el querer como el hacer. Dios produce en nosotros un corazón, el que nosotros nos preocupemos por alguien más, que nos preocupemos nosotros sinceramente por los demás. El segundo ejemplo que Pablo habla aquí también, el primer ejemplo fue Jesús. El segundo ejemplo que Pablo pone aquí habla de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo. Pablo ya era grande de edad y Timoteo era un joven. Aquí la importancia de conectar generaciones
el viejo con el joven, que lo hemos hablado mucho de esto, el viejo con el joven. Y Pablo un día se encuentra un joven llamado Timoteo, ya era creyente, ya era discípulo, pero Pablo le dedica tiempo a Timoteo. Pablo ve en Timoteo, le ve unas características que Pablo dice: este Timoteo me puede servir, este Timoteo puede ser un buen hombre, este Timoteo se mira que tiene un corazón dispuesto, tiene corazón abierto. No toda la gente tiene corazón abierto. Nosotros muchas veces somos creyentes, somos cristianos, pero vamos a la iglesia, somos herméticos. Levantamos nuestros argumentos y no creas que recibimos muy fácilmente. Timoteo tenía un corazón tierno. Timoteo tenía un corazón como esponja. Timoteo tenía un corazón para recibir. No todos nosotros recibimos, no somos muy fáciles para recibir. Pero en este tiempo usted y yo tenemos que tener un corazón abierto para recibir. De aquellos hombres que Dios usa, de aquellos hombres que tienen trayectoria, de aquellos hombres que han dado fruto, de aquellos hombres que se dedican a ayudar a los demás. De esa gente debemos de aprender. Y Timoteo supo la trayectoria que Pablo tenía, lo que Pablo hacía, como Pablo había alcanzado, cuál era el ejemplo que daba el apóstol Pablo. Y Timoteo dispuso su corazón para aprender de ese hombre llamado Pablo. Y ahí está Timoteo como un alumno aprendiendo de Pablo. Y Pablo se dedica a ayudar a este joven llamado Timoteo. El versículo 19 dice así: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, que se interese por ustedes. Pablo pone como ejemplo a un Timoteo. Aunque estoy hablando también un poco como el ejemplo del apóstol Pablo, que él dedica tiempo, transfiere Pablo su ADN, lo que él ha recibido de Dios, sus motivaciones, sus propósitos, sus actitudes, su ejemplo, todo lo que Pablo es, todo lo que Dios le ha dado a Pablo, trata de transmitirlo y dedica tiempo, quizás horas, días, semanas, meses, años. Transmite en Timoteo todo lo que Pablo es, todo lo que Dios le ha dado a Pablo, se lo transfiere a un joven. Ahora te pregunto a ti, tú que ya eres mayorcito, ¿en quién estás transfiriendo lo que Dios te ha dado? ¿A quién tienes tú como Timoteo? No necesitas ser un pastor, no necesitas ser un líder de alabanza, no necesitas ser alguien así para hacerlo. Todos recibimos el llamado, usted y yo recibimos el llamado de hacer discípulos. De hacer discípulos. ¿Quién es tu Timoteo? ¿A quién estás instruyendo? ¿Sobre quién estás vaciando aquello que Dios te ha dado? Lo que Dios te ha dado, sobre quién lo estás dando, ¿dónde lo estás depositando? Sí, yo creo que Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué estamos haciendo con la nueva generación que nos viene pisando los talones, aquellos que ya estamos grandes? Y si tú eres joven como Timoteo, ¿quién es tu Pablo para ti? ¿A quién tienes tú como un Pablo? ¿A quién estás siguiendo? Yo sé que tú dices, es que yo soy seguidor de Cristo, yo no sigo a ningún hombre. Sí, pero Dios ha puesto Pablos aquí en la tierra. Hombres que son vulnerables, hombres que son débiles, hombres que son frágiles, hombres que son barro y que el barro se quiebra. Sí, es cierto, pero escucha esto. ¿A quién estás siguiendo tú como líder? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es el que te está dirigiendo? ¿Quién es el que te está instruyendo? ¿A quién rindes cuentas tú? Si tú eres un joven, ¿bajo qué sombra estás tú? ¿Qué hombre es el que tiene la facultad de llegarte y jalarte las orejas? No nos gusta esto. Vivimos en un tiempo de anarquía y agarramos como de pretexto
Es que yo me someto a Cristo, pero al hombre no. Y Timoteo estuvo sumiso a Pablo. Y dice la Biblia que Timoteo se interesaba, fíjate, dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo tenía una carga no ficticia, no fingía, no eran los que mandaban corazoncitos diciendo te amo mucho. Timoteo tenía una carga genuina, sincera por los demás. No tengo a ninguno como él, dijo Pablo. Son escasos los Timoteos. Tenía una carga genuina por los filipenses. ¿Quién le enseñó esto? Un Pablo le enseñó esto. Y eso fue lo que fue Timoteo. Yo doy gracias a Dios porque hombres, yo estuve con un par de hombres en mi infancia cristiana que ellos tenían carga por la gente, se interesaban genuinamente por la gente. No andaban detrás del dinero, no andaban detrás de aplausos, no andaban detrás de las cámaras buscando fama, ni lana, ni dama, nada de esto. Eran hombres genuinos, auténticos. Uno de ellos vive, otro todavía, otro ya se fue con el Señor. Y yo, como un Timoteo, traté de absorber esto de ellos. Pero el tercer hombre, el tercer ejemplo que yo te quiero compartir, está en el versículo 25. Está Pablo en Roma, está preso. Y de repente la iglesia de los filipenses quieren ayudar al apóstol Pablo, quieren mandarle una ofrenda a Pablo para sus necesidades. No hay forma de mandarle una ofrenda a Pablo. Pablo se encontraba más o menos a 1000 kilómetros de distancia de la iglesia donde están los filipenses a Roma, donde se encuentra Pablo. Más o menos eran como 1000 kilómetros de distancia. 1000 kilómetros de distancia. No había Uber, no había autobús, no había aviones, nada de eso. De hecho, cuando tú y yo miramos cómo Pablo llegó a parar a Roma, se la miró negra, se pasó por un montón de situaciones muy difíciles, enfrentó huracanes, vientos, tempestades, muchas situaciones, estuvo al borde de la muerte el apóstol Pablo. Y cuando la iglesia de los filipenses quieren mandar una ofrenda, esa iglesia tenían un hermanito ahí, un hermano, un verdadero hermano, de esos hermanos que tienen corazón, de esos hermanos que tienen cora, de esos hermanos que dicen: yo me paro en la raya. Esos hermanos que dicen: yo me aviento. De esos hermanos que aman a Cristo realmente. Un hombre llamado Epafrodito. El nombre está medio raro, pero hacen falta los Epafroditos en estos tiempos. En las iglesias, en la obra misionera del Señor, necesitamos Epafroditos. Fíjate lo que dice: mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Esas dos partes, el apóstol Pablo menciona a Epafrodito, que es su hermano en Cristo, pero también dice: no solamente es un hermano, porque hermanos tenemos muchos. Y hermanos en todo el mundo que Cristo los ha alcanzado, tenemos muchos hermanos que ni siquiera ni usted ni yo los conocemos. Pero Epafrodito no era hermanos de los del montón, no era hermanos de los que hay donde quiera. Epafrodito tenía corazón, que él era hermano, pero también era un colaborador. Colaboraba con Pablo, colaboraba con la iglesia. Epafrodito no era de las personas que era una carga. Epafrodito era de las personas que llevaba la carga también. Usted y yo, como miembros de una iglesia, como hermanos en Cristo, no solamente nos debemos de conformar con el nombrecito de hermanito.
No nos debemos de conformar con ese nombre que soy hermano. No. El apóstol Pablo menciona hermano y colaborador. Usted y yo nos debemos de convertir en colaboradores. Mínimo, colaborando con nuestras ofrendas para los misioneros. La iglesia de los filipenses no podían ir quizás a Roma a llevarle la ofrenda a Pablo. Pero sí tenían un Epafrodito ahí, que decía él, yo la llevo. ¿De veras tú la llevas? Yo la llevo, dijo Epafrodito. Y de esa clase de personas, la iglesia de hoy estamos necesitando. Y no solamente era un colaborador, dice compañero de milicia. Compañero de milicia significa que si Pablo estaba sufriendo y estaba peleando la batalla y estaba sufriendo pedradas, Epafrodito era la clase de personas que estaba ya al lado de su compañero, y él decía, yo soy compañero de milicia. Era un escudero, era un guardaespaldas, era un hombre que si arreciaba la batalla con el que él estaba, él no era de los que daba la media vuelta y daba la espalda, no era de esos. Epafrodito era los que decían, no te voy a dejar. Si te pegan a ti, Pablo, que me peguen a mí también. Si te escupen a ti, que me escupan también a mí. De esa clase de hombres era Epafrodito. Y fíjate lo que dice, compañero de milicia, vuestro mensajero. Esa palabra mensajero, un mensajero era una persona que llevaba cartas, que llevaba dinero. Un mensajero era para una persona que llevaba un mensaje. El mensajero tiene o tenía una característica muy marcada que usted y yo debemos de tener. La característica que tenía Epafrodito era que era él un hombre de confianza. Un hombre de confianza. ¿Cómo hacen falta en estos tiempos hombres de confianza? Hombres confiables. Hombres confiables. Es más importante la confianza que ser agradables. Un hombre de confianza son aquellos hombres que han echado raíces en un lugar. Son aquellas personas que la confianza se gana a través de los años. La confianza se gana con la permanencia. La confianza se gana con el testimonio, con el ejemplo, más que con nuestras palabras. La confianza. Usted y yo debemos de ser personas en Cristo confiables. Que si alguien va a nuestra congregación, que nosotros podamos ser hombres confiables, que no andamos atrás de otras cosas, de otras motivaciones. Y Epafrodito era un hombre muy confiable, de tal manera que le pudieron confiar, creo yo, no lo dice así detalladamente, pero a él le confiaron un sobre con dinero para Pablo. Epafrodito era un hombre de mucha confianza. Y usted y yo debemos ser hombres de confianza, que la gente pueda llegar y abrir su corazón, porque saben que usted y yo no somos unos chismosos. Ellos se dan cuenta que usted y yo no somos unos mitoteros. Nosotros somos personas de confianza, que si alguien abre su corazón, nos platica un secreto, aquí se queda. No lo vamos a poner en el Face, no lo vamos a publicar a los cuatro vientos. No, vamos a ayudar a esa persona. Ahora la pregunta es, ¿tú eres una persona de confianza? ¿Te tiene confianza la gente? ¿Tu familia te tiene confianza? Las personas llegan y abren su corazón contigo porque tú eres una persona confiable. ¿Transmites tu confianza con los demás o eres una persona que transmite desconfianza? La iglesia de hoy, la iglesia de Cristo, debemos ser una gente de confianza, en la que la gente pueda confiar que nosotros estamos confiando en un Dios y que tenemos trayectoria y que tenemos testimonio y que echamos raíces y que no andamos jugando ni andamos detrás de otras cosas ni lucrando con el evangelio.
Ese era Epafrodito, un hombre de confianza, un hombre de mucha confianza y ministrador de mis necesidades. Era el que ministraba las necesidades del apóstol Pablo. Y para terminar, quiero hablar de esto, de Epafrodito. ¿Qué le sucede a Epafrodito cuando llega con Pablo a llevarle el dinero que le mandaba a la iglesia? Epafrodito se jugó el pellejo. La Biblia dice que él se enfermó. Vamos a leer. Dice: porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Verso 27: pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. O sea, Epafrodito se enfermó en ese viaje. Quizás lo agarró la lluvia, lo agarró el viento, lo agarró el frío. No había COVID todavía, pero se enfermó Epafrodito. Quizás se le tapó la respiración, no llevaba ibuprofeno, no llevaba nada de eso Epafrodito. Pero Epafrodito no le importó. Él sabía que se iba a jugar el pellejo, él sabía que se la iba a jugar, pero también Epafrodito sabía lo que dice en el versículo 29 del capítulo 1 de Filipenses. Quiero mencionar esto. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Creer en el Señor y padecer por Él viene en el paquete de la vida, viene junto. Y Epafrodito está bien consciente de que si él se dedica a ayudar a los demás, él sabe que se va a enfrentar a la tragedia, él sabe que se va a enfrentar a aflicciones, él sabe que se va a enfrentar al sufrimiento. Yo recuerdo hace muchos años, yo tenía más o menos un año de convertido, y fui con unos misioneros a un viaje a Islas Marías. En ese viaje de Islas Marías no fue cómodo, no fue un viaje cómodo. Yo recuerdo que cuando llegamos a Islas Marías, esa prisión que la acaban de cerrar, pero que es una isla que mide 52 kilómetros a la redonda, se estuvieron distribuyendo los misioneros en varios campamentos. Creo que eran 9 campamentos en esa isla. A mi pastor y a mí nos tocó estar en un campamento atrás de la isla, más así para el lado del Pacífico. Nos tocó estar en ese campamento, un campamento llamado Papelillo. Ese campamento Papelillo era un campamento para gente castigada, gente de lo peor de ahí de la isla. Ahí nos tocó estar a mi pastor y a mí. Las camas eran de cemento, tú ponías una cobijita, una sábana y ahí te acostabas, no estaba nada blandito. Pero yo recuerdo que el primer día llegamos muy bien, todo, pero al día siguiente yo amanecí súper enfermo. Me dio una fiebre, me dio una gripa muy fuerte. Yo recuerdo que la lengua la sentía como lumbre. Yo no miraba seguro social ahí, no miraba médicos ni nada. Y de repente, como al tercer día, yo de estar bien enfermo, me decía mi pastor, dice: no te me vayas a morir aquí. Yo nomás lo miraba y yo no pude levantarme más. Estuve como 5 o 6 días tirado ahí en ese campamento Papelillo de pura gente castigada, puros hombres raros miraba yo allá adentro. Y de repente alguien me dijo, dice: viene un doctor y te va a inyectar. Y así yo apenas podía yo hablar y le dije yo: ¿y ese doctor quién es? ¿De dónde viene? Y uno del que nos estaba hospedando, el que nos estaba atendiendo, era un preso cristiano que estaba ahí en ese campamento. Dijo: es un doctor que está por 6, no me acuerdo si 5 eran 6 homicidios que él había cometido. Dije: ¿quién es el doctor? Un hombre que está aquí. Le dije yo: ¿pero por qué está aquí? Pues nomás cometió como 6 homicidios. Y yo dije yo: ¿seré el 7º yo? Enfermo. Y este hombre llegó, y cuando llegó yo no le miré cara de doctor. No tenía finta de doctor, tenía cara de matón. Pero ¿sabes qué? Él me inyectó y me tuve que dejar, y me inyectó y salí adelante.
Pero lo que te quiero decir que muchas veces cuando nosotros nos queremos dedicar a ayudar a los demás, nos vamos a enfrentar muchas veces a situaciones como lo que sufrió Epafrodito. 1000 kilómetros de distancia. Se le desplomó a Pablo. Yo creo que Pablo abrió la puerta donde él estaba y este hombre llegó y se le desplomó, casi a punto de morir. Fíjate lo que dice. Dice: pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Verso 29: recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba, vuestro servicio por mí. Pablo reconoce a Epafrodito. Pablo reconoce a hombres que se la juegan, hombres que se atreven, hombres que se arriesgan para ayudar a los demás en medio de la dificultad. ¿Qué corazón tenía Epafrodito? ¿Cómo hace falta que tú y yo tengamos corazón para ayudar a los demás? Yo doy gracias a Dios por ustedes, iglesia, porque Iglesia Verdad y Vida, yo he mirado que ha sido una iglesia que le ha gustado ayudar a misioneros. Yo felicito a toda aquella gente, felicito a los misioneros, a los epafroditos que se atreven a viajar en medio de la incomodidad. Pero también agradezco y felicito a aquellos que aportan y ayudan la obra misionera. Y de eso trata el capítulo 2. No buscando lo nuestro, no buscando otros intereses. Buscar los intereses de Cristo, eso es lo que más debemos de buscar. Termino con esta historia. Un hombre que tenía más o menos como 8 o 9 de familia. Unos estudiaban y otros ya trabajaban. En la mañana todos desayunaban y se iban rápido al trabajo y otros a la escuela. El padre de familia tenía la costumbre que por mes compraba carne. Eran muy carnívoros ellos y tenían un freezer, y en ese freezer metían los paquetes de carne y la congelaban para todo el mes o por 2 meses. Y ahí tenían toda la carne para todos los días próximos. Pero en una mañana uno de sus hijos salió un poquito apurado y accidentalmente con el pie desconectó el freezer y se fue a trabajar. Y todos andaban fuera de casa. En la tarde, cuando regresan, encuentran un charco de agua con sangre de la carne que se había descongelado. Llegan todos los hijos de la escuela y miran al papá limpiando ahí el piso, y todos les preguntan al papá qué fue lo que sucedió. El padre les contesta: el freezer alguien lo desconectó, se descongeló la carne. Y yo no sé si usted sabía, pero una carne de res ya descongelada ya no se debe volver a congelar porque ya agarra bacterias, ya no sirve, algo así. No la podían volver a congelar. Entonces el padre de familia dijo: ¿qué vamos a hacer? Dijeron los muchachos. El padre de familia les dijo: dice, cada quien agarre un paquete de carne y van a salir y la vamos a regalar a la gente de la cuadra. Uno de sus hijos se quiso resistir a ello. Le dijo: papá, ¿por qué la vamos a regalar? Y el padre a uno de sus hijos le dijo: o la regalas o se te echa a perder. Así es tu vida y así es mi vida. O la regalas para ayudar a los demás o la vida se te echa a perder. Ese es el mensaje. La vida es corta y vamos a bendecir a otros, a formar Timoteos, a dejar nuestra comodidad un poquito para ayudar a otros en el nombre de Jesús. No vamos a buscar nuestros propios intereses, vamos a ayudar a buscar a otros, a ayudar a otros, a preocuparnos por otros en el nombre de Jesús. Este es el enfoque
de la iglesia. Este es el enfoque de cada hijo de Dios en medio de una generación maligna y perversa. De esa manera, sus hijos, dice aquí en el versículo 15, de esa manera, sí, los hijos de Dios vamos a ser como una luz en medio de la oscuridad, en el nombre de Jesús. Dios está llamando Timoteos, Dios está llamando Epafroditos en este tiempo. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Yo voy a orar por ti, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu palabra, por tu presencia. Señor, gracias por la iglesia. Señor, gracias por tus hijos. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Señor, Pablo le escribe a los filipenses que no busquemos lo suyo nuestro, Señor, Padre, sino que nos interesemos por los demás. Se requiere humildad como lo hizo Cristo, como lo hiciste tú, Señor. Pero también se requiere dedicación como Pablo lo hizo con Timoteo. Pero también, Señor, se requiere en Timoteo, Señor, jóvenes, Padre, que reciben el corazón de hombres que están sinceramente siguiéndote y sirviéndote. Pero también, Señor, se requieren Epafroditos, hombres, Señor, que se avientan, hombres, Señor, que se arriesgan, hombres, Señor Jesús, que exponen su vida, Señor, para servir a otros, para ayudar a otros, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a tu iglesia, Señor. Tú eres el único que puedes tocar corazones para que ayudemos a otros en el nombre de Jesús, Señor. Estamos en un mundo caído donde hay mucha, pero mucha necesidad. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, Padre. Yo bendigo a la iglesia, bendigo a los pastores y declaro la gracia de Jesucristo sobre ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén.